Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo cara de haberme despertado muy temprano, ni me he afeitado. Me fui con Giovanna a hacer las compras porque hoy es el cumpleaños de Santiago, cumple 22 años y viene gente a la casa. Entonces me he levantado bien temprano para hacer este video, ya que recibo muchas alertas de videos que me van llegando de El Salvador y me ha llegado una que me ha llamado mucho la atención. Y la tengo que compartir con ustedes, ¿no? Desde la Secretaría de Prensa de El Salvador, que pone: presidente Nayib Bukele se reúne con la dirección y elenco de la película Sound of Freedom. Yo voy a dejarles unos recortes de todo el video. El video entero se los voy a dejar en la descripción o en el primer comentario también, para que ustedes puedan verlo completamente, que es muy interesante, pero yo voy a rescatar parte de este video, las partes que más me han gustado, lo que dijo el señor presidente Nayib Bukele. Y Eduardo Verástegui es un productor mexicano que es el que produjo la película Sound of Freedom. Pero como bien saben todos ustedes, los sábados hacemos el listado de las ciudades desde donde me miran. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Nayib Bukele en respecto a la película Sound of Freedom. Muy interesante. ¿Por qué es interesante? Primero que todo, porque es el primer presidente, el primero del mundo, que recibe al productor de esta película y que va a dar la película gratuitamente en El Salvador para que todo el mundo la pueda ver. No te voy a hablar de la película porque ya han subido millones de videos, bueno, millones, cientos de videos acerca de esta película, que se ha hecho muy famosa. Yo no la he podido ver todavía porque no la están pasando. El día que la pasen la iré a ver, pero pueden encontrar videos hablando de esta película, que es muy controversial por lo visto, pero no por la película, porque la película de lo que habla es algo, se lo va a comentar aquí, no se lo voy a decir yo, pero que de verdad se ha puesto mucha gente por lo visto en contra, y eso es lo que no se entiende en este mundo que vivimos hoy en día, cómo se van a poner en contra de esta película como del presidente Nayib Bukele, pero ellos mismos responderán por qué es tan controversial la película. Dale, vamos a escucharlos. Señor Eduardo Verástegui y el equipo de la producción de la película Sound of Freedom que lo acompañan. Hoy nos hemos reunido con el equipo de la película Sound of Freedom, quienes han escogido a El Salvador para que sea el primer gobierno con el que vienen a trabajar. Hemos firmado en este momento una carta de intención para trabajar juntos en el combate al tráfico de niños. Como ustedes saben, nadie puede negar que somos un gobierno que vela por la seguridad de su gente, que vela por la seguridad de los grupos vulnerables, por la seguridad de las mujeres, por la seguridad de los niños. Velamos por la seguridad de todos nuestros habitantes y sobre todo los más vulnerables. ¿Y quiénes más vulnerables que los niños? Hablábamos en una reunión que tuvimos previamente de que Eduardo es un activista de los derechos humanos, aparte que es empresario, actor, ya muchos lo conocen, pero es un activista de derechos humanos, y le decía yo en la reunión que él es un activista de derechos humanos de verdad, porque lastimosamente hay muchos activistas de derechos humanos que únicamente se preocupan por los derechos de los delincuentes y nunca se preocupan por los derechos de las víctimas. Pero para mí, un verdadero activista de derechos humanos es alguien que lucha por los derechos humanos de las víctimas. Se dice muy poco de algo tan importante. ¿Qué más importante que los niños en una sociedad? ¿Qué más importante que nuestros niños? Y poco se habla de eso. Incluso esta película ha tenido tanto éxito precisamente porque toca un tema tan importante, un tema que poca gente toca, poca gente quiere tocar, probablemente muchos por miedo de quiénes están detrás de estas redes de trata, quiénes son los clientes de estas redes de trata, quiénes compran estos niños para sexualizarlos, quiénes compran estos órganos. Mucha gente no le gusta hablar de eso, le da miedo hablar de eso, porque eso puede traer consecuencias graves para los que hablan de eso. De entrada son bloqueados. De entrada son censurados. Muy poca gente le gusta combatir al mal. Y vamos a ayudar a llevar este mensaje que valientemente Angel Studios y Eduardo y toda la gente que ha estado trabajando en esta excelente película quieren llevar al mundo, que es el mensaje
de que este es un problema importante y que los gobiernos deben de actuar rápido y decisivamente y fuertemente para evitarlo. Es curioso que haya gente que se oponga a esto. Cuando uno ve un mensaje como este, es universal. Es decir, ¿quién puede estar a favor del tráfico de niños? Nadie. Pero es curioso cómo esta película ha sido atacada incluso. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué van a atacar una película que esté en contra del tráfico de niños? ¿Solo alguien que es traficante de niños o que se beneficia del tráfico de niños? ¿O alguien que le tiene miedo a los traficantes de niños y no quiere hablar de eso porque va a molestar a alguien poderoso? Pero bueno, gracias a Dios, nosotros no le tenemos miedo a ninguno de ellos y pues vamos a siempre luchar por los derechos humanos de las personas honradas, por los derechos humanos de las personas vulnerables y por supuesto por los derechos humanos de los niños. Hoy vamos a proyectar esta película en el Teatro Presidente en unos momentos y luego viene el estreno de la película, es en el 31 de agosto, que es el estreno de la película en los cines. Invitamos a todos los que puedan verlo que lo hagan. Es importante que el mensaje llegue a todos los lugares que pueda llegar. Estamos seguros que este es un tema que siempre ha sido importante, pero el hecho de que hay una película tan exitosa llegando a todos los cines en el mundo va a hacer que más gente ponga atención al tema y que se solucione, y que hayan soluciones y que hayan reformas, las reformas necesarias para combatir el tráfico de niños y poder erradicarlo de la tierra. Y nosotros vamos a poner nuestro poquito esfuerzo que podamos hacer aquí en este pequeño país, en el mundo, para que eso deje de pasar y poder proteger a nuestros niños. Primero Dios, el éxito que ha tenido esta película siga creciendo, el mensaje siga llegando a más gente y cuenten con nosotros como sus amigos para poderlos apoyar en esta gran lucha que están haciendo. Muchas gracias a todos. Que un día me dijo, Eduardo, yo voy a tu país, yo como americano, yo voy a tu país a defender niños mexicanos de perversos de mi país. Ahí me ganó. Y también voy a otros países, porque para mí todos los niños son los niños de Dios y los niños de Dios no están a la venta. Es un honor para mí estar con todos ustedes. Hoy, repito, es un evento histórico. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por ser valientes, por estar aquí. El simple hecho de estar aquí ya son embajadores de la libertad y son parte del movimiento Sound of Freedom, del movimiento Sonido de Libertad. Y juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza vamos a acabar con el tráfico de niños para explotación sexual, tráfico de órganos, labor forzada. A nombre de todo el equipo de producción de Angel Studios, que muy pronto van a abrir sus oficinas en El Salvador. Es una sorpresa que más adelante sabrán, pero ya lo platicamos también. Desde hace mucho tiempo ya lo estaban pensando y ahora es un hecho. Angel Studios, la distribuidora que era la más chiquita de Estados Unidos, ahora se convirtió en una gigante después del éxito de esta película. 8 años trabajando en este proyecto, familia. 8 años por 2 horas de su tiempo, que es lo que dura la película. La terminamos hace 5 años y no la querían. Todos los estudios nos dijeron, esto no es para nosotros, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños, esto es un fracaso, y nos cerraron todas las puertas, los expertos. Y yo rezaba para que llegara un ángel a rescatar esta película, que nadie la quería, y llegó Angel Studios. 3 hermanos valientes, comprometidos, honestos, íntegros, hombres de Dios, y me dijeron, Eduardo, nosotros somos tu única opción, creemos en tu película, vamos a apostarle todo a tu película, saquémosla el 4 de julio, el Día de la Independencia. Y yo le decía a mi hermano, pero viene Indiana Jones, viene Misión Imposible, vienen estas grandotas, nos van a hacer pedazos. Son películas que han costado más de $200 millones, tienen aparatos publicitarios de más de $100 millones, nosotros somos una hormiga. Es como subir a un niño de 5 años a pelear con el Canelo, pues no tiene chance, no hay oportunidad, humanamente imposible. Vamos el 4 de julio, me dicen. Es el Día de la Independencia de Estados Unidos, donde celebran la libertad. Y tú como mexicano que vengas a este país y nos digas de qué libertad me hablan, por un lado sí, vamos a celebrarla, pero por el otro lado vamos a hacer algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen. 4 de julio, Eduardo, saquémosla el 4 de julio, sin miedo. Y nos fuimos todos al 4 de julio. Indiana Jones tenía 2,000 salas más que nosotros. No había manera. Pero la gente, ellos tenían todo. Nosotros a la gente. La gente fue al cine. La gente respondió. Un marketing orgánico de boca a boca, usando las redes sociales. Fue la película número 1 de Estados Unidos el 4 de julio. Un milagro. Toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Muy bien, mis amigos, ¿qué les ha parecido lo que han dicho estos 2 señores? Ya me comentarán, pero vamos ahora a decir las ciudades de donde más recibo visitas.
Y como siempre, la número 1 en este momento sigue siendo San Salvador, obviamente del Salvador, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Baltimore, Lima, Perú. Lima es la primera capital, quitando San Salvador, la primera capital de Latinoamérica, Hispanoamérica, desde donde me miran. Apopa, El Salvador. Soyapango, El Salvador. La Habana, Cuba. San Francisco, Bogotá, Colombia. Managua, Nicaragua. Ciudad de Guatemala. Miami, Santiago de Chile. Ilopango, El Salvador. Dallas, Estados Unidos. Área metropolitana de Las Vegas. Boston, Estados Unidos. Santa Tecla, El Salvador. Montevideo, Uruguay, el país de nacimiento, mi ciudad de nacimiento. Montreal, Canadá. Panamá. Madrid, España. San José de Costa Rica. Toronto de Canadá. Guayaquil, Ecuador. Mexicanos del Salvador. Barcelona de España. Atlanta, Estados Unidos. Charlotte, Estados Unidos. Lourdes del Salvador. Chicago de Estados Unidos. Quito, Ecuador. Ciudad de México. Caracas, Venezuela. Austin, Texas. Santa Ana, El Salvador. San Miguel, El Salvador. Denver. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Filadelfia. Washington. Sacramento de Estados Unidos. Santo Domingo, República Dominicana. San José de Estados Unidos. Tegucigalpa de Honduras. Trujillo de Perú. Orlando, Estados Unidos, y cierra San Diego de Estados Unidos. Aquí están las primeras 50 ciudades. Sigue primera en el ranking siempre San Salvador de El Salvador. Así que nada, lo dejamos por aquí. Yo les deseo un excelente fin de semana, que lo pasen todos muy bien. Les mando un beso grande y hasta mañana. Chao.